Buenos días, estudiantes, docentes y familia. Como siempre te tengo acostumbrado, vamos a repasar 3 elementos esenciales que no nos puede faltar. ¿Tienes tu libro de texto? ¿Tienes tu libreta de notas? Entonces ya estás en condiciones de poder prestarme atención. Te tengo en esta primera parte preparado la revisión de la actividad independiente, que por su importancia la vamos a retomar. Actividad independiente que, como bien aparece en pantalla, está dirigida a establecer semejanza y diferencia entre anabolismo y catabolismo, así como citar un ejemplo de la vía metabólica en cada caso. Estos contenidos fueron abordados por la profesora en el encuentro pasado. Ahí tienes en pantalla. Procesos metabólicos, anabolismo y catabolismo. ¿Qué semejanza estuvimos puntualizando? Están regulados enzimáticamente, son una expresión del movimiento biológico. ¿Lo lograste? ¿Coincide con tu respuesta? ¡Qué bueno! Vamos entonces a continuar. Vamos a hacer referencia a las diferencias entre ambos procesos metabólicos. En el caso del anabolismo, como bien aparece en pantalla y ves tú revisando tu nota en la libreta, se sintetizan moléculas orgánicas complejas a partir de otras moléculas más sencillas con consumo de la energía metabólicamente utilizable, que es el ATP. En el caso del catabolismo, se transforman moléculas complejas en otras más sencillas con la liberación del ATP. Vamos a entonces, como bien aparece en pantalla, a hacer referencia a los ejemplos. ¿Coincide con tu respuesta? Aceptado. En el caso del anabolismo, puede tener como respuesta de ejemplo el proceso de fotosíntesis, síntesis de proteínas, y en el caso del catabolismo, proceso de fermentación que fue abordado en la clase anterior, y la respiración aerobia, que es uno de los objetivos de nuestra clase de hoy. Podemos decir que tu autoevaluación es excelente. Vamos a pasar a recordar un concepto trabajado por nosotros en el encuentro anterior, que hace referencia a metabolismo. Página 78 de tu libro de texto, y definimos como metabolismo el conjunto de reacciones bioquímicas acopladas y reguladas enzimáticamente que ocurren en las células en las que se degradan y se sintetizan sustancias. También valoramos características del proceso. Puntualizamos, como bien aparece en pantalla, que los procesos metabólicos se realizan en los diferentes compartimentos celulares. El metabolismo está regulado por enzimas específicas que catalizan cada una de las reacciones metabólicas, y que las diferencias de las vías metabólicas se relacionan entre sí y el funcionamiento celular. ¿Lo lograste? Perfecto. Podemos entonces continuar reafirmando conceptos que para el encuentro de hoy son necesarios. Como aparece en pantalla, continuamos reafirmando contenidos abordados en el encuentro anterior. Ahí estamos representando las reacciones de catabolismo y anabolismo. Fundamentalmente en el caso del catabolismo, recordemos que a partir de moléculas orgánicas se forman moléculas más sencillas, y que en el caso del anabolismo, a partir de moléculas más sencillas, se logran conformar moléculas más complejas. En ambos procesos, uno que corresponde al otro es casi un ciclo de proceso donde se está utilizando la energía metabólicamente utilizable, que es el ATP. También en el encuentro anterior
estuvimos haciendo referencia a esta energía. Esta energía, como bien aparece en pantalla, es aportada por el ATP. Es bueno recordar, y aquí voy a ir de manera despacio para que tú puedas ir tomando tu nota, que la molécula de ATP está constituida por una base nitrogenada, que esa base nitrogenada es la adenina, que también esta molécula de ATP está compuesta por un azúcar y que ese azúcar es la ribosa. ¿Lo estás observando en pantalla? Bien. También esta molécula está conformada por 3 átomos de fósforo, donde se van a unir a 4 átomos de oxígeno y que lo están correlacionando unos puentes. Estos puentes, en la presencia de la enzima, son débiles y se libera energía. Y esta energía que se está liberando forma la llamada molécula ATP, pero también origina el ADP. Recordemos que el ATP es la energía metabólicamente utilizable por los seres vivos. Entonces, ya estamos en condiciones de continuar este proceso y vamos a hacer referencia a que en el mismo ocurren 3 grandes procesos: síntesis de sustancia, transporte activo y división celular. Como bien aparece en pantalla, son procesos celulares que requieren de esta energía. Vamos entonces a darle continuidad al encuentro de hoy. Continuamos haciendo referencia al metabolismo degradativo y vamos a hacer énfasis en la respiración aerobia. Como te tengo acostumbrado, vamos a comentar los objetivos. No los copies, escúchame. Como bien aparece en pantalla, el primer objetivo está dirigido a argumentar la importancia de los procesos metabólicos celulares en la vida de los organismos, explicar la relación de las estructuras celulares con los procesos en que intervienen, evidenciando el dinamismo celular. ¿Qué contenido vamos a abordar? Bueno, vamos a continuar trabajando metabolismo degradativo. En el encuentro pasado hicimos valoración de fermentación y en el día de hoy vamos a hacer referencia a respiración, pero vamos a establecer una comparación final entre ambos procesos degradativos. De ellos estaremos puntualizando características e importancia. La bibliografía, la que tenemos acostumbrado, nuestro libro de texto, parte 1, Biología 4, y estaremos abordando desde la página 77 hasta la página 89. Y bueno, si en ti está la posibilidad de consultar el portal Cuba Educa, estás en condiciones de usarlo. Vamos entonces a referirnos al proceso de respiración aerobia. Es un proceso que ocurre en la célula, fundamentalmente en la mitocondria. Este proceso, como bien aparece en pantalla en el esquema, se caracteriza porque tiene productos iniciales, que en este caso es un compuesto orgánico, que es la glucosa. Ocurre degradación completa y se obtiene dióxido de carbono, oxígeno, molécula más sencilla, con su correspondiente liberación de energía. Entonces, estamos en condiciones de que tú copies el concepto. Vamos a remitirnos a la página 84 de nuestro libro de texto. Dice,
respiración aerobia, proceso metabólico de oxidación completa de compuestos orgánicos, en este caso fundamentalmente la glucosa, en presencia, disculpen, del dioxígeno como aceptor final de electrones, en el que se obtienen moléculas de alto contenido como el ATP. ¿Lo copiaste? Te doy unos segundos. En este proceso es bueno puntualizar y que tú tomes esta nota. Ocurren numerosas reacciones de óxido-reducción que son denominadas redox. ¿Cómo la vamos a estar definiendo? Lo tienes en pantalla, aunque aparece en tu libro de texto en la página 112 en el aspecto correspondiente a vocabulario. Plantea reacción en la que se produce transferencia de electrones de sustancias que ceden electrones, que en este caso se oxida, a otra que acepta electrones, en este caso se reduce. Unos minuticos para que concluya la nota. Continuamos. ¿Lo lograste identificar? Bien. Vamos a entonces a hacer referencia que la respiración como proceso que ocurre en el citoplasma está antecedida por un proceso que recibe el nombre de glucólisis. Esto ocurre en el citoplasma. Este proceso también tiene el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria. En el caso del ciclo de Krebs, como bien estás leyendo y copiando, ocurre en la matriz mitocondrial. Y en el caso de la cadena respiratoria y fosforilación oxidativa, en las crestas mitocondriales. Esto aparece en tu libro de texto en la página 84. ¿Lo lograste copiar? ¿Lo lograste puntualizar? Unos segundos. Continuamos entonces. Vamos a hacer referencia a las vías metabólicas. Vamos a hacer referencia a las vías metabólicas. Aquí, como bien aparece en pantalla, existen 3 vías metabólicas de la respiración aerobia que se suceden continuamente de manera acoplada, lo que evidencia la relación estructural y funcional entre los diferentes compartimientos celulares. Esto aparece en tu libro de texto en la página 88. Unos segundos para que logres concretar la nota. Continuamos. Vamos entonces a puntualizar, como bien estás observando en pantalla, el proceso de respiración aerobia. ¿Qué necesitas tú conocer como estudiante? Sé que cuando veas este esquema puede provocarte, ¿cómo lo logro? Nada sencillo. Vamos a puntualizar del esquema qué cosa debes de dominar. Vamos a hacer referencia que este proceso de respiración aerobia ocurre en el citoplasma. Lo lograste puntualizar, pero también en el citoplasma está presente la mitocondria. Por tanto, el proceso de glucólisis ocurre en el citoplasma, pero el del ciclo de Krebs y cadena respiratoria, como bien te indican la flecha, ocurren en la mitocondria. ¿Qué otra cosa, profesora, yo debo de dominar de este proceso? Que este proceso, en él ocurren numerosas reacciones de descarboxilación oxidativa
que estas numerosas reacciones van a generar energía suficiente que permiten reducir el NAC, por lo que se forma el NAC reducido y se obtiene gran cantidad de energía metabólicamente utilizable, que es el ATP, para poder realizar las funciones vitales dentro de la célula y dentro del organismo. También debes de puntualizar ahí en tu libreta de notas de este esquema que este proceso está dirigido por un complejo multienzimático presente en las mitocondrias. ¿Lo puntualizaste? Bien. Este esquema no lo copies, lo tienes en tu libro de texto. Vamos entonces a continuar puntualizando para ti productos iniciales y productos finales. Ahí en pantalla te resumí que la respiración aerobia tiene sustancias iniciales. ¿Cuáles son las sustancias iniciales de la respiración aerobia? Disculpe, la glucosa y el dioxígeno. Ocurren reacciones y a partir de estas reacciones se van a originar productos finales, que es el dióxido de carbono, el agua y energía. De ahí que siempre se puntualiza en casa no dormir en habitaciones donde estén las plantas. ¿Por qué? Por lo que ustedes están observando en pantalla. Como producto final se emiten al ambiente una gran cantidad de dióxido de carbono. El dióxido de carbono es perjudicial para el hombre. Bueno, ¿cuál es la otra importancia que tú tienes que puntualizar de este proceso? Ahí lo tienes en el borde inferior. Es un proceso altamente energético. Se producen entre 36 y 38 moléculas de ATP. Unos segundos para que lo puntualices en la libreta. Continuamos entonces. Vamos a hacer referencia a la importancia de la respiración aerobia. Como bien aparece en pantalla, no por el orden en que las voy a mencionar, una está por encima de la otra. La primera que aparece permite obtener energía metabólicamente utilizable en forma de ATP, adenosintrifosfato. Permite que los organismos que viven en condiciones aerobias obtengan un mayor rendimiento energético a partir de la oxidación de la glucosa. Recuerden que les dije en el esquema anterior que ocurren numerosas reacciones de oxidación. Concluye la toma de nota. Unos segundos. Continuamos. Tenemos también como otra importancia que durante este proceso se forman numerosos compuestos que constituyen el punto de partida en la síntesis de biomoléculas de gran utilidad en la célula. Biomoléculas de gran utilidad en la célula. Síntesis es elaboración. Concluye la nota. Unos segundos. ¿Lo lograste? Bien, continuamos. Vamos entonces a hablar de la semejanza. Ahí, como bien aparece en pantalla, son procesos del catabolismo. Recuerden que catabolismo son procesos de degradación. A partir de moléculas complejas se forman moléculas más sencillas. Ambas vías metabólicas constituyen procesos de obtención de ATP. Recuerden que el ATP
es la energía metabólicamente utilizable por los seres vivos como fuente de energía que se requiere en otros procesos metabólicos. Como tercera, son procesos regulados por enzimas específicas. Entonces, con unos segundos que te doy, pasaremos posterior a establecer una comparación. ¿Lo lograste? Bien. Repasemos algo que en encuentros pasados, como es una habilidad que siempre nosotros en la asignatura estamos acostumbrados a estarla ejecutando, recuerden que para establecer comparación tengo que determinar qué aspecto. Bien, vamos a comparar dos procesos. Por supuesto, los que hemos trabajado, fermentación y respiración aerobia. La primera comparación va a estar dada en qué lugar ocurre. Ahí lo tienes. En el caso de la fermentación, ocurre en el citoplasma. En el caso de la respiración aerobia, ocurre en el citoplasma y mitocondria. ¿Sobre qué condiciones? ¿Qué condiciones tienen que estar para que se den? Fermentación en condiciones anaerobias y la respiración aerobia en condiciones aerobias. Degradación de la glucosa. En el caso de la fermentación hay una degradación incompleta y en el caso de la respiración aerobia hay una degradación completa. Rendimiento energético. En el caso de la fermentación, el producto final en energía es menor, 2 moléculas de ATP. Pero en la respiración aerobia, el rendimiento energético es mayor. Se logra de 36 a 38 moléculas de ATP. Energía necesaria para poder realizar las funciones vitales. Unos segundos para que concluya tomar la nota. No puedo irme de la comparación si no arribamos a conclusiones. Bueno, vamos a ver a qué conclusiones nosotros arribamos de ambos procesos. Ambas son vías metabólicas que constituyen procesos de obtención de ATP como fuente de energía que se requiere en otros procesos metabólicos. La respiración aerobia tiene un mayor rendimiento energético, lo que permitió el aumento de la complejidad de los organismos durante el proceso evolutivo. Tema este que va a ser abordado por nosotros en el grado 11º, cómo en el proceso evolutivo los organismos a partir de diferentes estructuras logran realizar este proceso. Unos segundos para que concluya el tomar la nota. Vamos a entonces hacer referencia a la respiración anaerobia. En el caso de la respiración anaerobia, como bien aparece en pantalla y traté de resumir, ocurre una degradación completa del compuesto orgánico inicial, utilizando como último aceptor de electrones moléculas diferentes del dioxígeno, y que este tipo de respiración anaerobia ocurren en bacterias. Vamos a seguir utilizando nuestro libro de texto en la página 89 y vamos
a responder las tareas que ahí aparecen. Como segunda actividad independiente, está dirigida a repasar, a sistematizar el concepto de hipótesis. Y te estoy indicando elaborar una hipótesis que te permita explicar por qué en las células musculares se observa un mayor número de mitocondrias que en las células epiteliales. Unos segunditos. Vamos a entonces, para ir concluyendo nuestro encuentro, la familia. Familia que conformamos un equipo de trabajo. Ustedes en casa y nosotros acá. Bueno, la primera actividad que ya te tengo acostumbrado, la profe Lili, siempre que tiene la posibilidad de interactuar con ustedes, recomienda organizar el tiempo. Organizar el tiempo no solo para hacer tareas, organizar el tiempo para el estudio. Y tengo comunicación con el repasador virtual, porque es que el repasador virtual y Lili conformamos equipo. Sí, síguelo utilizando, pero yo creo que no es para realizar las tareas que yo te indico del libro de texto. Es para que tú consultes, porque en esa comunicación de equipo de trabajo tengo que referir que la mayoría de las preguntas son las que yo te indico de tarea. Creo que ese no es el fin del repasador virtual. Además, no te ayuda, no te estoy peleando, simplemente te estoy alertando. Y bueno, padres, tío, abuelo, ayúdame en la autoevaluación y la coevaluación. Como siempre, nos veremos en el próximo encuentro. No olvides, protégete, pero además organicemos el tiempo para contribuir al ahorro de energía. Hasta el próximo encuentro.